primeros 500 metros, el primer kilómetro sobre todo en este caso, hay que tomárselo con cierta tranquilidad, ir cogiendo un poquillo al tranquillo las curvas mojadas y sobre todo ir cogiendo confianza este corredor y no de salir muy explosivo después de las curvas, sino ir saliendo a ritmo. Este momento es el primer corredor que vemos que sale de las curvas sprintando, como si estuviese ya cerca de la línea de meta. Y normalmente hay que hacerlo un poquito más pausadamente, lo que es el principio siempre de una contrarreloj. Ahí vamos a ver el paso por una referencia de Srebreitsneven, que no va a mejorar el tiempo de los mejores en el primer punto kilométrico, que es de Ruslan Ivanov, el segundo, como veían, el de Michael Samson, Jonathan Bortes, Bastillas. Bueno, pues bastante lejos se está yendo Srebreitsneven del tiempo de los mejores en ese kilómetro 8 y 400, donde ahora les voy a informar de cómo están las cosas. Bueno, lejísimo, se está yendo a 25 segundos del tiempo de Ruslan Ivanov, que es el mejor. El segundo a 3 segundos 65 centésimas el danés Michael Santos. Jonathan Botter a 3:83. Y aquí está Melchor Mauri. ¿Qué sensaciones estará teniendo en estos momentos? Bueno, aquí estoy diciendo, los voy a meter, y eso que voy a salir solo. Voy a salir a tope, concentrado, como todos los que tienen confianza en la carrera han salido todos con un gesto serio en su rostro. Comienza para Melchor Mauri la esperanza de medalla. Nunca ha ganado una medalla en un campeonato del mundo, pero siempre, el año pasado en San Sebastián, ha estado rozándola. Fue sexto en la prueba contrarreloj, quinto en la prueba en ruta. El año anterior en Atlanta, en los Juegos Olímpicos, también fue sexto en la prueba en ruta. Y la verdad es que a nivel competitivo la experiencia de Melchor Mauri en estos últimos años le está dando muy buenos resultados. Le falta eso, la guinda que se pone encima del pastel, ¿no? De llevarse siempre está ahí rozando el poste y nunca para adentro, siempre hacia afuera, a ver si por fin le encaja, aunque sea por una escuadra o cerca del palo, pero por dentro, ¿no? Entra el palo, pero por dentro. La verdad es que ayer, cuando estábamos recibiéndoles a él y a Abraham Olano, cuando llegaron de efectuar el recorrido, y sobre todo a Melchor se le notaba que le había gustado, ¿no? que se encontraba a gusto y capacitado para luchar por lo mejor. Y esta mañana, hace unas horas, cuando se levantaba de comer, también estuvimos con él y con Abraham, y sobre todo, repito lo mismo, ¿no? La verdad es que Abraham Olano es más serio quizá y transmite menos sensaciones, ¿no? Pero Melchor Mauri también transmitía unas enormes ganas de hacer las cosas bien, y se le notaba como una enorme posibilidad de conseguir hoy estar en el podio. Bueno, esperemos que este objetivo con el que todos soñamos se pueda llevar a efecto, lo pueda lograr en el día de hoy. Parece que es el maillot del equipo español, porque los alemanes y los españoles llevan un maillot bastante parecido sin verlo desde cerca y frontal, y aunque corre un equipo español, en el Stepona Brepak es alemán, se llama V. Peschel, y ahí le tienen, tercero en el 95 detrás de Indurain y Olano en Colombia, en el Campeonato del Mundo Contrarreloj de Colombia, y también un hombre con posibilidades. No anduvo demasiado bien en las contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, ha tenido muchos problemas este año en su primera temporada en el Stepona Brepak. A consecuencia, tuvo ahí un brazo fastidiado, a lo largo una fisura en la muñeca a lo largo de la primera parte de la temporada, corrió incluso con la clavícula fastidiada y con costillas tocadas a lo largo de todo el año. Y bueno, ha conseguido un triunfo en la Vuelta a Castilla-León, en una contrarreloj, y pocas cosas más a lo largo de este año, pero es también un excepcional especialista. Sí, también hay que entender que un especialista como él, el hecho de competir en la Vuelta a España con bastantes días de competición en las piernas, hace que su potencial, vamos a decir, en esta disciplina disminuya, ¿no? Porque siempre que ha realizado grandes contrarreloj ha necesitado, se puede decir, muy poquitos días de competición o afrontarla de una manera simplemente en las primeras etapas. Por ello, pues bueno, hay que recordar que la Vuelta a España ya, la primera etapa fue allí en Alcudia, en Mallorca, cuando ya llevaban 10 días de competición, y como se dice en terminología del ciclismo, le bajó bastante ya el pistón a esas alturas de carrera. Es un hombre veterano, tiene 30 años, bueno, cumplirá 30 años el día 4 del próximo mes de noviembre. Nació en Berlín, yo creo recordar, si no me falla la memoria, que en el Berlín del Este, cuando todavía existía lo que afortunadamente ya se ha venido abajo, que es el muro.
y naturalmente pues como decía Pedro, es un especialista en contrarreloj. Ha tardado muchísimo en pasar al profesionalismo, de hecho con 27 años, una cosa así, ha empezado a correr en equipos profesionales después del Mundial de Colombia, en realidad después del año 95, con 27 años prácticamente, y bueno, no se adapta a carreras de muchos días para luego disputar las contrarrelojes. Aquí con una carrera de un día solo puede hacer muchas cosas. Fue quinto el año pasado, solo 44 segundos de Jalabert, 2 segundos por delante de Maurica, 46 segundos de ahora la sexta plaza. Y este es Vyacheslav Ekimov, que es curioso, cuando yo hablaba, le hacía la entrevista ayer por la mañana a Bran Olano, después del entrenamiento, él me citaba a Borman y Ekimov como los hombres que él entendía como sus principales rivales. A Ekimov es que le viene muy bien este tipo de recorrido, ¿no? Es un hombre que se adapta muy bien a las grandes rectas, pero le falta, ha perdido un poco potencial, ese potencial que cuando era joven demostró en muchas ocasiones, incluso atacando los últimos kilómetros de cualquier etapa, ¿no? Pero es un hombre que las condiciones meteorológicas son un poquito adversas, que curvea bien, sabe arriesgar en las curvas, y yo creo que sale especialmente motivado siempre en cualquier contrarreloj, pero sobre todo cuando se les pone un poquillo una pequeña trampa a todos los corredores, como son las curvas, eso, el terreno mojado y esos numerosos repechos. Es un hombre que realiza muy buenas contrarreloj. Normalmente la distancia a él en el día de hoy se le queda un poquito larga, siempre alrededor de 20 kilómetros, un hombre extremadamente peligroso para cualquier tipo de especialista, pero bueno, sobre todo con esos cambios de ritmos que hay en el día de hoy, yo creo que para él le permite, pues, sus características alargar, si bien era, ya digo, pues unos 20 kilómetros, las puede alargar un poquito más hasta el kilómetro 30. Es compañero de equipo de Lance Armstrong, corren en el US Posta los dos, aunque uno aquí son ruso y otro americano. Y Armstrong, atención, que está llegando al primer punto de cronometraje, no va a mejorar el tiempo de Ruslan Ivanov. Qué buena contrarreloj, por tanto, la del corredor moldavo del equipo Brescia-Lat, pero bueno, va a estar muy cerquita, está ahí en los segundos, a solo 6 segundos y medio de Ruslan Ivanov. Lance Armstrong, quinto mejor tiempo. Esto no ha hecho más que empezar para ellos y por lo tanto pues puede seguir esperando absolutamente cualquier tipo de cosas. La verdad es que estaba pensando yo ahora, viendo a Armstrong y a Ekimov al mismo tiempo, que debe ser el equipo más representado aquí, el equipo que dirige Johnny Welch, el US Postal en este campeonato del mundo, porque tiene corredores de todos los países. Y ahí está, este ya ha sido campeón del mundo en el 94, es el actual recordman de la hora, y es sin lugar a dudas, junto a Indurain, probablemente ya hablando el mejor contrarrelojista de los últimos tiempos, Chris Borman. Chris Borman. Iba a comentar una de las características que tiene esta bicicleta, a diferencia, lleva un cambio eléctrico. Vamos a recordar que en el 94 lo probó y no dio buenos resultados, y se ve que dicen que su marca, ¿no?, que ha conseguido mejorar mucho el sistema, y me he dado cuenta que en el manillar pues lleva esos botoncitos, uno para subir piñones y otro para bajar. Corredor del equipo, ya ha ido la imagen. Corredor ahora del equipo Credit Agricole, el equipo GAN, hasta después del Tour de Francia, y cambió el nombre del sponsor. Y la verdad es que han tenido una penosísima actuación en la última Vuelta Ciclista a España. Borman estuvo, solo corrió la primera contrarreloj del Alcudia, donde no hizo absolutamente nada. Y luego el equipo entero se fue para casa. Poquito a poco se fueron retirando todos los corredores y al final ninguno acabó la ronda española. Triste, para tener en cuenta que fue la primera prueba que el equipo con tal nombre corría en el calendario internacional. Bueno, la primera, en realidad, la primera que corrió fue la clásica de San Sebastián, pero la primera prueba importante en cuanto a la duración, siendo una carrera de 3 semanas, fue la Vuelta Ciclista a España, y la verdad es que fue bastante nefasto. Pero bueno, Borman es un especialista, este sí que es un súper especialista también en esto, y juega para ganar y va a intentarlo. Bueno, atención a un nuevo tiempo que vamos a conocer en la línea de meta. Vamos de paso a aprovechar para contarles cómo está la clasificación en la línea de llegada. Después de Asistán, los hombres que han finalizado, el que acaba de llegar Michael Santos con el mejor tiempo, a 20 segundos Martín Bastilla, a 53 Sergei Mateyev, el corredor ucraniano, el esloveno Branko a continuación. Son los mejores tiempos en la línea de llegada. Y atención a la salida de Abraham Olano, el corredor del conjunto Banesto, todavía en estos instantes, aunque muy probablemente la semana que viene, bueno, sepamos si sigue o si cambia, ¿no?, de equipo. Hoy han llegado aquí José Miguel Echavarri, ayer por la tarde han llegado José Miguel Echavarri, Eusebio Unzué, Francis Lafargue por parte del equipo Banesto, y en muy breves fechas sabremos si se va a correr el equipo Once Deutsche Bank, que le ha hecho una oferta en firme, aunque les falta sentarse para hablar definitivamente, o se continúa el equipo Banesto con el que ya ha hablado. A punto de tomar la salida Abraham Olano.
tomando la salida en estos mismos instantes. Abraham Olano, primeros metros para el corredor de Anoeta, el representante español que junto a Melchor Mauri, que ha salido hace 8 minutos, tiene hoy serias posibilidades de luchar por conseguir el primer puesto en el podium en este campeonato del mundo. Ha salido con muchísimas ganas, Pedro. Fortísimo, ha salido fortísimo, ha sido el corredor que más rápido ha tomado esa primera curva de esta contrarreloj. Vamos a ver de qué es capaz Abraham Olano. La verdad es que todas nuestras esperanzas, expectativas del ciclismo español, incluso del ciclismo mundial, están puestas en él. Es uno de los grandes favoritos para conseguir la victoria en el día de hoy, y así lo vamos a comprobar en los próximos instantes. Solo falta por salir Sergei Gonchar, con ello todos los corredores estarán ya en competición, y vamos a ver si Olano y Mauri nos deparan esta alegría que todos esperamos para la jornada de hoy. Este es Marco Velo, atención, que es uno de los grandísimos favoritos también, pero tampoco va a batir el tiempo de Ruslan Ivanov, por muy poquito en el primer punto de cronometraje, en el kilómetro 8 y 400 metros, a 3 segundos y medio se ha ido de Ruslan Ivanov, lo cual nos sigue indicando que el tiempo de Ivanov es fenomenal, claro. Sí, sí, y sobre todo el hombre este, hay que recordar que ha empezado la retransmisión con nosotros, el hombre danés, Michael Santos, que decía yo que no, que era muy pista, que no se le veía muy bien, pues hay que decir que es el mejor tiempo que hay en la meta, y que además aquí en este mismo punto es el tercer mejor tiempo, por lo tanto el danés va a marcar tiempos, referencias para todos y muy buenos, ¿no? Por aquello, como dices tú, Pedro, que cuanto más tiempo llevas aquí en el ciclismo a veces menos sabes. Sí, no, pero la verdad es que se le dio, efectivamente, daba la impresión eso de ser un hombre de la pista, con porque era muy estático y normalmente piernas de hombre de pista, ¿no? Muy fuertes, pero bueno, es también, pues, será especialista en persecución, probablemente. Sí, como Chris Borman, como fue en su día Chris Borman, ¿no? Lo sigue siendo, aunque este año no haya hecho nada en Burdeos, pero como sigue siendo también Borman un especialista en persecución. Y este es Sergei Gonchar, también un grandísimo favorito. Lo que pasa es que es un hombre con unos altibajos terribles, ¿no? Este año también estuvo en la Vuelta a España, tampoco brilló, estuvo bien en la contrarreloj porque es su terreno, pero tampoco brilló a una altura excepcional. El año pasado fue segundo, este año ganó la segunda contrarreloj del Giro, en la primera le ganó Zule y en la segunda, que ya Zule estaba pues para pocas cositas, le ganó. Pero luego muy cerquita de él pues estuvieron Podensana, Pantani y Velo, los hombres de Mercatane que tan buen Giro de Italia hicieron. Y luego la verdad es que aunque ha ido sumando triunfos en su carrera deportiva, sobre todo desde el año pasado, es cuando se ha empezado a conocer a Sergei Gonchar, porque en el Giro de Italia del año pasado es cuando ya comenzó a hacer buenos resultados. Concretamente pues ganó una etapa, su primera contrarreloj del Giro de Italia, luego también ganó una contrarreloj en la Vuelta a Suiza, y son sus primeros triunfos. Es un hombre veterano ya de 28 años que ha tardado tiempo en pasar al profesionalismo y que ha ido consiguiendo buenos tiempos. Este es Ruslan Ivanov, que va a llegar a la línea de meta y que probablemente va a marcar el mejor tiempo, porque así ha venido, no, a la línea de meta todavía sí, ya debe estar cerca, no, está llegando al repecho, llegando a ese repecho, a ese muro de Cauber, que es la parte final de la carrera. No lo habíamos visto hasta ahora, y Pedro, ahora que se ve en directo, exigente al 100%, ¿eh? Sí, sí, bueno, tuvimos ocasión de ver un pequeño flash del corredor este danés, que comento que está siendo un poquito la sorpresa del día de hoy, pero ahí se ve cómo le cuesta mover a los corredores ese desarrollo, por el cual el motivo aquí ya se le han acabado los piñones, ya no tiene más piñones más grandes para poder afrontar este repecho. Ahí ven al fondo Ivanov, pues se queda otro. Y aquí sí, pero ya va muy apurado. Esto es malo, pues se puede decir, porque te rompe mucho el esfuerzo, te quema sobre todo luego esos 2 últimos kilómetros llanos para afrontar la contrarreloj. Ahí el mejor tiempo en el kilómetro 8 de Ruslan Ivanov, y Melchor Mauri ha pasado por ahí en el segundo mejor tiempo a 2 segundos y 64 centésimas. No lo hemos visto. Acaba de pasar en estos mismos instantes por delante de Marco Velo, con lo cual la referencia de Melchor es sensacional en ese primer punto de cronometraje, ¿no? Muy buena. Además eso te permite sobre todo empezar a ubicar sobre todo ese esfuerzo que está haciendo Melchor en estos momentos, de que es bueno y que ahora, como se suele decir en ciclismo, te toca morir un poquito más sobre la bicicleta, mantener ese mismo ritmo que se ha impuesto desde el principio, y sobre todo buscar mejorar ese tiempo y recuperar tiempo a ese hombre Ivanov, que es de momento el mejor tiempo en ese primer paso intermedio en el kilómetro 8.400. Era el hombre que veíamos subiendo y sufriendo ahí en ese muro de Cauber. Volvemos a ver a Lance Armstrong, que recuerden ha marcado el 7º tiempo en ese primer punto de cronometraje, a 6 segundos y 49 centésimas, es decir, a 4 segundos de Melchor Mauri. Este sube Pesiel, atención al alemán del Stepona Brepag, que va a pulverizar el registro de Ivanov,
en ese kilómetro 8 y 400. Bueno, lo ha pulverizado por 2 segundos, pero lo ha pulverizado. Y 4 segundos 60 centésimas mejor que Mauri. Bueno, yo creo que hay todos en un pañuelo. Las diferencias, la verdad, es que están siendo muy poquitas entre los, vamos a decir, entre los 9 primeros. Hay simplemente 8 segundos, ¿no? Esto significa que estas condiciones meteorológicas que están afrontando hace que siempre las diferencias entre los corredores, entre los favoritos, sobre todo, pues no sean tan grandes como a lo mejor cuando uno puede hacer valer un poquito más tu fuerza, ¿no? Aquí, como hace falta un poco la técnica y la pericia de saber curvear, pues es un factor siempre a tener en cuenta, y también hace que las distancias entre los corredores, entre los primeros, siempre sean menores. V. Petzl, por lo tanto, Ekimov, Borman, Olano y Gonchar son los únicos que faltan por pasar por ese primer puesto de cronometraje. Y tienen a Abraham Olano, el corredor español, acercándose. Bueno, todavía le faltan prácticamente 5 minutos, ¿no?, para llegar ahí. Y ha salido un poco forzadito de la curva, ¿eh? Sí, no es que haya sido, se ha ido muy demasiado a la cuneta, no ha tomado bien al final la curva, y le ha costado trabajo desde luego arrancar, pero arranca como suelen hacer siempre los especialistas, de una manera pausada, siempre manteniendo un ritmo increscente, ¿no? Comenzando a arrancar la bicicleta, que parece que te cuesta, que lógicamente te cuesta, pero tampoco, como hemos visto anteriormente a Marco, verlo cómo salía de las curvas como sprintando, sino suelen arrancar de una manera mucho más pausada, pero eso sí, incrementando siempre el ritmo en cada pedalada. Sergei Gonchar, aunque ahora la imagen nos ofrece a Gonchar, Mauri y Olano han decidido por bicicletas diferentes, ¿no?, para la disputa de esta contrarreloj. Sí, bueno, yo creo que cada uno ya se conocen perfectamente, además en sus equipos, y las características, ¿no? Y lo importante siempre en cualquier contrarreloj, el factor, vamos a decir, psicológico que juega es importante, ¿no? Necesitas encontrarte cómodo con la bicicleta. Aquí el que la bicicleta sea un poquito más ligera no influye tanto, sino lo importante siempre es la aerodinámica, ¿no? Para afrontar como se ven este tipo de rectas, y es donde las poquitas que hay, por otra parte. Sí. Luego hablaremos cuando veamos las bicis de Abraham Olano, que se han visto pero solo como referencia, y de Melchor Mauri, porque les hemos visto muy poquito. Este es Lane Samson. Y me da la sensación de que había un coche, posiblemente estaba cogiendo a Bruno Boscardán, al corredor suizo. Bueno, Boscardán no... O a lo mejor es un coche que va simplemente... No, me parecía muy temprano. Yo creo que será a lo mejor un coche simplemente que va abriendo la carrera. Ruslan Ivanov, atención, que va a llegar a la meta, puede marcar el mejor tiempo, lo va a marcar por muy poquitos segundos. No, perdón, el mejor tiempo, se ha ido muy lejos, ¿eh? Fíjense que ha tenido los mejores tiempos intermedios y al final se ha ido a 1 minuto y 23 segundos, probablemente en ese muro de Kauber, cuando le veíamos sufrir tanto, haya perdido el tiempo, ¿eh? Ya ahora no tanto quizá, ¿no? No tanto como 1 minuto, pero sí que puedes perder a lo mejor ahí entre 30 y 40 segundos, y como a él le ha pasado, se te atraganta esa ascensión, ¿no? Bien, vamos a ver si tenemos... pasos del de Ekimov, ya lo tenemos también en ese punto kilométrico 8 y 400, y Ekimov se ha ido a 13 segundos 36 centésimas de V. Petzl, que es el mejor. Solo nos faltan los de Borman, Olano y Gonchar por ese primer punto. Bueno, el caso de Ekimov, como es corredores veteranos, es de esos que dicen que ya con los años se va más en la parte final, ¿no?, que hay que dosificar más al principio, pero bueno. Sí, pero también sabe que hay que marcar alguna referencia. Pues la verdad es que con 13 segundos nadie perdona tampoco. Nada, 13 segundos no es mucho, pero bueno, es tiempo. Pero siempre es tiempo que tienes que tratar de recuperar. Bueno, ahí tenemos a Abraham Olano, como no ha sacado la tradicional espada, ¿no?, con la que está aquí, y supongo que ayer en el telediario habrán podido ver todos ustedes, pero se ha decidido, ya nos lo comentaban ayer, bueno, él mismo, por la tarde a última hora había una reunión con Luis Luengo, con Carlos Vidales, que son los mecánicos que les han estado montando las bicis a Olano y a Mauri, y Olano se había decidido por el 54 y 40 en el plato y por esta bicicleta, digamos, más convencional, ¿no? Mientras tanto, Borman, que va a llegar a ese punto kilométrico 8.400, está todavía un poquitín lejos, no va a mejorar el tiempo de Petzl, pero bueno, va a estar ahí muy cerquita también del tiempo del corredor alemán. Como ha dicho Pedro, con pocas diferencias entre los primeros, bueno, se está yendo un poco más lejos, a casi 15 segundos, ¿eh? Se va a ir también Borman. Y a 14 segundos y 39 centésimas, se ha ido un poquito lejos también de V. Petzl, ¿eh? Sí, pero bueno, también está ahí cerca, o sea, es una distancia que luego un hombre como él, que en las buenas rectas puede caminar muy rápido. Pero por ejemplo, Petzl es un corredor de las mismas características, quiero decir que también necesita rectas largas y que los curveos y cuestas arriba tampoco son especialistas contra el reloj y de características parecidas, ¿no? Sí, pero a un hombre cuando te dan las referencias, hombre, te gustaría mejor decir que tienes algún segundo de ventaja sobre los demás corredores, pero cuando te dicen 10 segundos por debajo o 14 segundos por debajo, sabe que la carrera tampoco se te ha puesto muy en contra, ¿no? Jonathan Butters es el hombre que ven ahora en imagen, el segundo de los norteamericanos.
pasando por un punto kilométrico. Vamos ahora, Olano está a punto de llegar al kilómetro 8 y 400. Mientras tanto, pues miren, Jonathan Butters acaba de marcar el mejor tiempo en el segundo punto de cronometraje, con 18 segundos de ventaja sobre Zver en el kilómetro 27 y 600 metros. Acaba de marcar ese mejor tiempo Jonathan Butters, y veremos en el resto de los cronometrajes cómo van las cosas. De momento lo que nos interesa es lo que va a hacer Abraham Olano, que está a punto de llegar ahí, a ese punto 8.400, ya está en esa subida donde está situado el punto de cronometraje. Atención al tiempo de Abraham Olano, que va a mejorar el tiempo de Uwe Petzl, aunque le han cogido desde muy lejos, y esto siempre engaña un poco a la hora de las referencias. Le quedan, yo creo que todavía la última curva después de esta, pero está en el tiempo de Petzl, está en condiciones de mejorarlo. Ahí va a estar el tiempo de cronometraje después de esa curva a la que ya se está acercando. El tiempo de Abraham Olano en los últimos metros, ya decía yo que lo habían cogido desde muy lejos y que esto engaña, pero ahí la tienen. La recta no lo va a mejorar tampoco, por cierto, el tiempo de Petzl, pero está ahí. Este sí que está ahí, a 1 segundo y 910 milésimas de Uwe Petzl, Abraham Olano. Segundo mejor tiempo. Tercero para Ivanov, a 1.96. Cuarto para Melchor Mauri, a 4.60. Quinto para Marco Velo, 5.47. Solo falta Gonchar por pasar por ahí, y el tiempo de Abraham Olano, al que, bueno, pues también hay aficionados españoles que vienen a animarle aquí, esperanzador cuando menos, ¿no? Así es, yo creo que hay un tiempo ahí que tiene que estar, ¿no? Yo creo que, lógicamente, la arrancada siempre una contrarreloj en estas condiciones hace daño a todos, y bueno, pues siempre hay alguno que lo puede ir un poquito más inspirado que en otras ocasiones, pero yo creo que, igualmente que lo que comentaba de Chris Bohrmann, está ahí en tiempo, y sobre todo, pues cuando te dan tiempos que tienes ventaja a tu favor, hombres como Chris Bohrmann o Alain Chastron, aunque Uwe Petzl te haya superado por 2 segundos, pues bueno, tampoco es una cosa que te preocupe en demasía, sino simplemente en ese primer punto de referencia, kilómetro 8.400, sabedor que la cosa va bastante bien, como se dice. La carrera está perfectamente perfilada. Ahí es Sergei Gonchar, el único que falta ya por llegar a ese lugar. Vamos a ver el tiempo que registra ahí el ucraniano, con ello lo tendremos todos. Las referencias serán bastante completitas para que todos sepamos cómo pueden ir las cosas. De momento es todo bastante esperanzador, porque tanto Melchor como Abraham están en condiciones de luchar por la victoria. La llegada al tercer punto de cronometraje, el kilómetro 36 de Eric Decker, que no va a mejorar los mejores tiempos, pero que ahí le tienen, siguiendo 37 segundos con el mejor tiempo marcado en ese lugar por Jonathan Butters, el corredor norteamericano. Eso que les estoy diciendo es el kilómetro 25 y medio. En el 36, el mejor tiempo, nos falla el ordenador aquí, está un poco caput. Bueno, vamos a ver el tiempo de Gonchar, que tampoco va a mejorar. El tiempo de Uwe Petzl también está muy cerquita, va a estar como Abraham Olano, más o menos, peor que Abraham Olano, y más o menos como Melchor Mauri, a 3.941. Vamos a ver todos esos tiempos ya definitivos. El mejor para Uwe Petzl, segundo Abraham Olano a 1 segundo y 91 centésimas, tercero Ruslan Ivanov a 1 segundo y 96 centésimas, Gonchar estará a continuación a 3.94, Mauri en la quinta plaza a 4.60, Velo a 5.47, ocupando la sexta plaza, y a continuación estarían Santos, Botter, Bastilla, Armstrong estaría a 8.45, Ekimov a 13.36 y Bohrmann a 14.03. Bueno, pero creo que son de expectativas satisfactorias para la primera parte de la carrera, para seguir confiando en lo que puedan hacer Olano y Mauri. Sí, la verdad es que los dos están ahí muy bien colocados. Esa situación, ese primer paso intermedio da esperanza a las aspiraciones españolas. Yo creo que a partir de ahora también llega ese terreno, como pueden ver ustedes, más de hombres especialistas como Chris Bohrmann, pero también para Abraham Olano y también para Melchor Mauri. Por lo tanto, yo creo que las cosas, hombre, siempre nos gustaría que fuesen más a favor, pero yo creo que, visto lo visto, todos están ahí metidos en un pequeño puñado de segundos. Ahí volvemos a ver a Abraham Olano en esta parte de la carrera. Saludamos a los espectadores de la primera edición del telediario. Cuando tenemos en imagen a Abraham Olano, tenemos todos los tiempos de cronometraje para todos los corredores en el único lugar por donde han pasado todos. El punto de cronometraje en el kilómetro 8 y 400 metros. El mejor tiempo para el alemán, que corre, por cierto, en el equipo español Stepona Brepak, Uwe Petzl. Segundo tiempo para Abraham Olano a 1 segundo y 91 centésimas. Tercero para Ruslan Ivanov
a 1.96, cuarto Sergei Gonchar a 3.94, 3 segundos 94 centésimas, quinto Melchor Mauri a 4 segundos y 60 centésimas, sexto Marco Velo a 5 segundos y 47 centésimas. De los otros grandes favoritos, Armstrong estaría a 8.45, Ekimov a 13.36 y Chris Borman a 14.03. Es decir, en ese primer punto de cronometraje, expectativas fenomenales, maravillosas y esperanzadoras para los dos corredores españoles, Olano y Mauri, de luchar y poder conseguir estar en el podium en este campeonato del mundo. Queda todavía mucha carrera para ellos, se pueden conseguir muchas cosas, pero el principio está resultando fenomenalmente bien. Bien, pues este es un buen momento después de esta conexión en el telediario y después de ese primer punto de cronometraje, mientras vemos al alemán del Stepona Brepak, V. Pechel, que es el mejor tiempo en el primer punto de cronometraje, para ir con un nuevo corte publicitario y enseguida ya estamos con todos ustedes hasta el final de la carrera. El segundo mejor tiempo en la línea de meta, a unos 23 segundos aproximadamente, es para Michael Sang Stott, el corredor danés. Son los tres que han llegado hasta ahora. Bueno, los tres mejores tiempos de los que han llegado hasta ahora, y atención al tiempo de Bettesberg, el corredor suizo, que ha ido progresando, ha ido a más, marcando buenos tiempos intermedios en la parte final de la carrera, y que ahora, aunque le han cogido con las cámaras fijas desde lejísimos, está ahí luchando por marcar provisionalmente el mejor tiempo en la línea de llegada. Los suizos la verdad es que tienen un nivel competitivo excelente siempre, y también hoy lo está demostrando, por lo menos este de los dos suizos que están participando, acercándose aquí en Valkenburg al final de la línea de llegada, luchando por mejorar, que lo va a conseguir, aunque sea por poco, el tiempo de Jonathan Butters en la finalización de los 43 kilómetros y medio de esta primera prueba para profesionales del Campeonato del Mundo, la quinta prueba que se corre. Ya digo que por muy poquito lo va a mejorar, y por tan poquito que ha sido 1 segundo y 701 milésimas. Vettel del mejor tiempo, segundo Jonathan Butters, tercer mejor tiempo para el corredor danés Michael Sang Stott. Estos son provisionalmente los mejores tiempos en la línea de meta. Es ver que ha recuperado 18 segundos que llevaba perdido sobre Jonathan Butters a mitad del recorrido, y bueno, pues lo que estamos comentando, ¿no? Estamos viendo que va más también en la parte sí, final. que la primera mitad, o esa primera referencia que era en el kilómetro 8, cómo se han mantenido los tiempos ahí muy parejos, esas dificultades, sobre todo el mundo a coger un poco referencias, a coger buenas sensaciones, a tomar con cierta precaución algunas curvas, pues la distancia estaba ahí más pareja, pero justamente ha sido a partir de ese punto cuando ya los hombres más especialistas pues han ido impuesto poquito a poco su ley, ¿no? En este caso, Bettesberg no es un gran especialista en la contrarreloj, pero como sabe demostrar, es un hombre muy combativo, con muchas ganas siempre de bicicleta, y para afrontar una contrarreloj siempre necesitas tener muchas ganas. V. Pechel. El hombre que, bueno, la primera referencia, que es la única que es completa para todos, había marcado el mejor tiempo, el corredor alemán del Stepona Brepak, recuerden, de cierta forma, pues bueno, es un corredor afincado en el ciclismo español en esta última temporada, y de momento pues marcando ese mejor crono. Ya falta poquito para que vayan llegando al segundo punto de cronometraje, en el kilómetro 27, pues bueno, el primero que le hará de los grandes, ha llegado ya Gilles Magnan, el francés, a 1.55 de Armstrong, y el siguiente tendrá que ser Marco Velo, y el próximo ya Melchor Mauri. Luego lo hará V. Pechel, y el que vemos ahora desde el helicóptero es a Sergei Gonchar, y nuevamente desde cerca a Abraham Olano, que ya ha abandonado esas rectas largas en las que antes se le veía encantadísimo de la vida y rodando con una enorme potencia, que vuelva a entrar en estas carreteras estrechas, con buen piso entre casas. ¿Y con qué impresión, Pedro, para ti? Yo le veo muy bien, sobre todo... Lógicamente en este terreno no es lo mismo verle a un corredor cuando va en el llano, donde se le ve que se acopla la bicicleta, y sobre todo a Abraham Olano, que goza de una buena aerodinámica, pues cómo le ves cómo va progresando. Pero fíjate, en este terreno, pues lógicamente la referencia ya es un poquito diferente, pero sobre todo lo que se le ve es cuando arranca, sobre todo esas curvas, cómo se le ve que va a hacer una progresión, ¿no? Que eso es importante. Cuando uno vaya un poco tocado, te mueves mucho más con la cabeza, ves que el cuerpo le cuesta lanzar la bicicleta, y de momento Abraham Olano lleva muy buena cadencia de pedaleo, tratando de soportar, se puede decir, esa postura el más tiempo posible, incluso en terreno, como siempre se ha visto ahora mismo, rompepiernas, que te hace romperte un poquito la concentración. Bueno, Marco Velo se está viniendo un poquitín abajo, ha marcado en ese kilómetro 27 el décimo tiempo, a 48 segundos y 19 centésimas de Lance Armstrong, por lo tanto se ha venido un poquitín abajo. V. Pechel, volvemos a verle en
acercándose también, porque serán Mauri y él los próximos en pasar por ese punto de cronometraje. De Mauri se nos han olvidado, no debemos ni pasar los puntos de kilometraje, ni siquiera le siguen un ratito con la cámara, eso de que por lo menos en el primero de los puestos de cronometraje estaba marcando un fenomenal tiempo. Bueno, pero ahí porque está llegando, y atención que está llegando tiempo para marcar el mejor tiempo, Melchor Mauri Prat, 4 segundos, 493 milésimas menos que Lance Armstrong. Venga Melchor, que estamos aquí jugando para ganar una medalla en este campeonato del mundo. Bueno, pues muy bien, ¿no? Para Mauri. Pero que muy bien, la verdad. Yo creo que ahí de nuevo demuestra que es un buen especialista, que ha terminado la Vuelta a España con mucha ambición, muy confiado de sus posibilidades y que tiene su test, ¿no? Realmente el año pasado estaba muy triste, sobre todo en la contrarreloj, en la etapa, en la de ruta, ¿no? Lo tuvo ahí. Tuvo la medalla, un poquitín, la medalla la tenía, claro. Y tenía una gran pena, ¿no? Nada más terminar la prueba, porque la vio ahí, que la llegó a obtener al final, era el San Sebastián, y yo creo que el hecho de ser un poco anfitrión en el Mundial hizo que muchos corredores estuviesen muy pendientes de él, pero lo hizo francamente bien. No querían ayudarle, no querían colaborar con él. Y me decía, no sé yo si tendré oportunidad de conseguir alguna vez una medalla. Igual esta es la última. Pues tal vez ahora mismo estará pensando diciendo, bueno, a lo mejor el año pasado no tuve suerte, a ver si este año esa suerte que me faltó a última hora la puedo obtener y conseguir esa medalla. Es que eso ya le pasó también el año pasado, el año anterior en Atlanta, ¿no? Sí, también fue sexto y también estuvo ahí peleándose hasta el final. No, pero el año pasado lo decía. El año pasado tuvo mucho más cerca. No, él mismo lo decía, no he tenido más cerca una medalla, o sea... Es que si lo hubieran ayudado un poco, pero luego llegaron ahí, van 3, además quiero recordar, y llegaron otros 3, se colaron, fueron, al final la medalla de oro fue para Brochar, la plata para Murier y el bronce para Bambón, y fueron los que fueron llegando ahí al final, si no él, pues a lo mejor en vez de sexto hubiera podido ser segundo o tercero, con lo cual hubiera conseguido esa medalla. Vimos brevemente a Sergei Gonchar y estamos viendo un poquitín más a Abraham Olano. La verdad es que es una satisfacción, ¿no? Que es el que más se están ocupando, ¿no? Hombre, goza con la vitola de ser el gran favorito en la cronómetro. No solo lo decíamos nosotros como españoles, sino también... Ahí vemos parte de ese adoquinado que decíamos antes, que es un adoquinado raro, ¿no? Que no tiene casi nada que ver con el adoquinado tradicional, ¿no? Sí, es un adoquinado, vamos a decir, que muy diferente al de granito que conocemos nosotros habitualmente. Atención porque Petcher está llegando al segundo punto de cronometraje, ya no va a batir el tiempo de Melchor Mauri, el hombre que había marcado el mejor crono en el primer punto de cronometraje, en el kilómetro 8, ya está perdiendo 7 segundos, 922 milésimas con Melchor Mauri, que ha marcado el mejor tiempo, y solo nos quedan para que le puedan batir Ekimov, que por lo visto parece que no, Borman que parece que tampoco, y Gonchar que parece que tampoco, por lo visto antes, y Abraham Olano, que por lo visto antes parece que sí, pero ahí jugamos todos en casa, y que sea lo que Dios quiera, y lo que ellos tengan capacidad de hacer en sus propias piernas. De momento, mejorando el tiempo de V. Petcher en 7.92, Melchor Mauri con el mejor tiempo en el punto kilométrico 27, 4.49 menos que Armstrong, 4.79 menos que Boters, que ya ha llegado a la meta sin ser el mejor tiempo, 7.92 menos que Petcher y 22.84 menos que Bet Esberg. Vamos a ver, otra vez vamos a ver a Abraham Olano. Que Abraham Olano, yo te iba a decir, le sigue Manolo Sainz, ¿no? A Melchor Mauri. Pues no, Manolo no ha venido. No ha venido al final, porque estaba que si venía, que si no venía. Manolo no ha venido, no sé quién le seguirá, y Abraham Olano yo no sé si le estará siguiendo Eusebio o José Miguel. A lo mejor, Eusebio, a lo mejor Manolo no ha venido Manolo porque igual tenía que haber seguido a los dos, ¿no? Y eso pues igual era un poco comprometido. Eusebio, José Miguel, Eusebio sobre todo, estaba comiendo esta mañana con ellos y con la gente del equipo español, también estaba José Miguel Echevarri por allí. Pero bueno, si yo tengo la información que tengo ahí cuando he estado en el hotel con ellos es que iba a seguir Eusebio. Sí, yo antes he intentado verle ahí en el coche durante algún instante, pero reflejaba el cristal y no se podía ver bien quién le seguía, pero teóricamente le estará siguiendo José Miguel, Eusebio Unzué, y estará Carlos Vidales probablemente, que es el mecánico de Banesto, también detrás de él. El siguiente cronometraje que tendremos que tener ahí será el de Vyacheslav Ekimov, el corredor ruso. Ya va a hacer prácticamente 2 minutos que ha pasado Petcher, con lo cual vamos a ver cuando pase Ekimov el tiempo que nos dan de referencia con respecto al corredor ruso. Luego serán ya Borman, Olano y Gonchar, al que estamos viendo en imagen, los que falten por pasar por ese lugar donde Melchor Mauri de momento tiene el mejor tiempo y está empezando a ponernos ya todos un poquito nerviosos. Por ahí han visto ustedes pasar antes a Abraham Olano por ese pavé raro que, como decía antes Perico, hay aquí en estas carreteras holandesas, que son buenas, con un buen trazado, muchas curvas eso sí, pero con un piso bueno, aceptable, y que no es resbaladizo pese a la lluvia, que afortunadamente, sin ser demasiado insistente, ha venido cayendo. Este es un nuevo punto de cronometraje en el que Armstrong, atención,
está intentando batir el tiempo de su compatriota, del otro norteamericano, Jonathan Butters. Lo va a conseguir por muy poquitos segundos, por 9 segundos, 201 milésimas. Los dos norteamericanos en el kilómetro 36 y 100 metros, marcando los dos mejores tiempos. Y atención que pasó Ekimov, que ha mejorado mejorado en cuanto a puesto, con respecto al cronometraje anterior, pero perdido en cuanto a tiempo, 37 segundos peor que Melchor Mauri. Bueno, eso es buena señal, con todos los respetos. Aquí, y seguidores que todos lo hagan muy bien, pero que los nuestros lo hagan mejor, ¿no? Sí, no, iba a comentar que bueno, pues Lance Armstrong como Jonathan Butters hicieron en el paso de referencia anterior el mismo tiempo, aunque siempre fue un poquito mejor para Lance Armstrong, pero estos 9 segundos que ha visto, sobre todo como Lance Armstrong pues está yendo a más en la contrarreloj, ¿no? Cosa que lógicamente este corredor está con esas referencias que lleva teniendo de sus otros corredores, y en este caso en particular de su compatriota, pues le está permitiendo sobre todo ya hacer estos últimos kilómetros totalmente lanzado. Como se ve, Lance Armstrong no es el contrarrelojista especialista típico o tipo que va a sentar la bicicleta y va acoplado, sino es un hombre que necesita ponerse mucho de pie, sentarse de pie, y que le necesita cambios de ritmo. Por eso este tipo de recorrido con esas curvas bien, ¿no? y falsos llanos con repechos le viene perfectamente bien a sus condiciones. Pues Armstrong, que en cualquier caso está cediendo 4 segundos y medio con respecto a Melchor Mauri en un punto de cronometraje por donde tendrá que pasar dentro de muy poquito ya Abraham Olano. En función de cómo vaya, pues le puede quedar ahora unos 50 segundos para pasar por ese punto de cronometraje, kilómetro 27.600, donde Melchor ha marcado el mejor tiempo, el segundo este hombre, Armstrong, el tercero su compatriota Jonathan Butters, y donde ya han pasado pues todos menos Solano y Gonchar, es decir que bueno, que las diferencias de tiempos están siendo una falta. Borman es el que tendrá que llegar ahora, enseguidita, Chris Borman, no Abraham Olano. Pero bueno, Borman, que también se nos está perdiendo por ahí entre las posiciones octava y novena de la clasificación, a 44 segundos y medio de Borman. Vamos eliminando rivales, cada vez menos, bueno. La verdad es que falta mucha carrera y estamos hablando de gente de altísimo pero nivel, ya estamos a un nivel de carrera estamos ya empezando a concebir serias esperanzas de que esto vaya bien. Y si este hombre también se pone ahí con Melchor, pues todo irá muchísimo mejor. Abraham Olano Manzano, corredor del equipo Banesto este año, ahí que ha elegido no sacar la espada y ha sacado esta bicicleta pues un poquito más tradicional, ¿no? Aunque bueno, el manillar, pues... Una de las características que tiene esta bicicleta de contrarreloj respecto a la inmensa mayoría es que la rueda delantera no es más pequeña que la trasera, tienen el mismo diámetro. Sí. Tiene el mismo diámetro la delantera que la trasera, cosa que casi todo el mundo la bicicleta siempre la rueda delantera es un poquillo más pequeña para favorecer sobre todo una mejor aerodinámica. Pues volvemos a ver a Armstrong y volvemos a ver a Olano, ¿no? Que va volcado el Lance Armstrong ahí poniéndose de pie, sentarse, las referencias las conoce seguro y va totalmente volcado. Además hay que recordar que es un... Atención a Olano, perdona Pedro. Atención a Olano, que también va a pulverizar con 7 segundos, 85-55 milésimas, el tiempo de Melchor Mauri. Olano primero, Mauri a 7.85, Armstrong a 12.34, Butters a 12.64, Petzl a 15.77, Esver a 30.70, los mejores tiempos, los demás están por encima del medio minuto. Solo falta Gonchar por pasar por ese lugar y tenemos a los dos españoles con los dos mejores tiempos. El oro y la plata empieza a estar más cerca, más al alcance de la mano. El sueño puede empezar a convertirse en realidad. Este es el único hombre que falta por pasar por ese punto de cronometraje, kilómetro 27.600, y por las referencias del anterior no tiene por qué estar demasiado cerca de los tiempos de Olano y de Mauri. Vamos a ver, Gonchar parece además que no va bien, ¿Parece? No, pero es que yo no me atrevo. Igual, ¿no? Porque lo mueve todo, ¿no? En cada pedalada mueve cada centímetro de su cuerpo, vamos. Sí, por eso comentaba yo al principio cuando con el danés, y que luego al final a la postre ha hecho una grandísima contrarreloj, como ese pedaleo fino que parecía que no caminaba, te engaña a veces, ¿no? Y este hombre te da la sensación igual, que no camina, sobre todo por lo tampón que se ve sobre la bicicleta, pero es que viene provocado siempre porque es un estilo personal y también provoca ese vaivén porque lleva mucho desarrollo y bueno, tiene la fortaleza de mover. Entonces al mover mucho desarrollo necesita hacer más palanca sobre la bicicleta y de ahí viene siempre un poco ese vaivén que tiene en ese pedaleo. Pero es un hombre realmente que, como ya lo ha demostrado otras veces, con ese mismo estilo ha conseguido ganar contrarreloj. Ahí sigue, siempre con la cabeza muy alta. Lógicamente yo creo que el corredor que le sigue le dirá que agache más la cabeza
pero bueno, él tiene su forma de montar y la va manteniendo en todo momento. Y también, pues parecido, es el mismo constructor de bicicleta Pinarello que tiene el equipo Banesto, el equipo de Abraham Olano. También la rueda delantera tiene el mismo diámetro que la trasera. Es una de las cosas que dicen que para el año que viene todas las bicicletas de contrarreloj pues no se va a prohibir, sobre todo la rueda de diámetro inferior a la trasera para el año que viene. Bien, Gonchar que pierde con Melchor y con Abraham. Va a pasar por ahí, pero atención porque está cerca, está a 11 segundos y 210 milésimas, es decir, está el tercer mejor tiempo y bueno, queda mucho por delante y esto no está ni muchísimo menos finiquitado, pero de momento Abraham Olano mejor tiempo, ya definitivo en ese segundo punto de cronometraje. Melchor Mauri a 7.85 el segundo, Gonchar a 11.21, 11 segundos, 21 centésimas el tercero. Armstrong que empieza ya con esa rampa final, sí, a 12.34 el citado Armstrong, a 12.64 Jonathan Potter, Spechel a 15.77, Sver a 30 segundos y atención a la llegada de Mauri al último punto intermedio de cronometraje, 383 milésimas menos que Armstrong, es decir que Armstrong le ha recuperado 12 segundos a Melchor en esos 10 kilómetros que han transcurrido de un punto de cronometraje a otro. Sí, aquí las cosas varían. 5 segundos, que los 12 que lleva perdidos es con respecto a Olano, 5 segundos le ha recuperado. Aquí varían mucho los segundos, aquí ya afrontando esos últimos metros de este repecho. Ha subido realmente muy bien, con un pedaleo muy alegre, importantísimo no quedarse clavado y como con el plato pequeño, como estábamos comentando desde el principio de esta retransmisión, como hay que meterlo desde abajo, aunque bien a veces al principio te permita poder abusar del desarrollo, lógicamente lo puedes acusar en esos últimos metros de ascensión y sobre todo acusarlo más al perder ritmo, al perder fuerza en esos últimos 2 kilómetros que quedan ahora mismo para el corredor norteamericano Lance Armstrong. Así están los tiempos en ese segundo punto intermedio, como les íbamos contando. Olano, Mauri a 7.85, a 11.21 Gonchar, a 12.34 Armstrong, a 12.64 Boters, a 15.77 Pechel, a 30.70 Svera, 45.54 Ekimov y a 52.34 Borman. Vamos a ver el tercero, por el que irán pasando los corredores dentro de algunos instantes. Ya tenemos el tiempo de Melchor. Sí, claro. Sí, el tiempo de Melchor, efectivamente. Que es que estaba yo aquí con el ordenador, no se puede estar a todo al mismo tiempo. O sea, tú te ocupas del ordenador a partir de... Pero le da un cachete, has visto, le da un cachete y le da por funcionar bien. Bueno, pues el mejor tiempo de Melchor Mauri, con 38 centésimas de ventaja sobre Armstrong. A 9.50 estaría Boters y vamos a ir viendo llegar ahí a ese punto de cronometraje a los demás. De momento a Pechel, que va perdiendo con Melchor Mauri. Bastante tiempo, bueno, bastante tampoco, ¿no? Pero 14 segundos y 72 milésimas, que es el cuarto mejor tiempo, el de Pechel ahí. Bueno, ya han pasado pues prácticamente casi todos, a excepción de los 4 últimos, Ekimov, Borman, Olano y Gonchar. Melchor, bueno, pues por las referencias del lugar anterior, habrá que tener, Ekimov yo creo que y a Borman ya no hay que tener mucho miedo con ellos, están a 45 y a 52 segundos respectivamente, y Gonchar, que es el que está a 11 segundos, es el que está más cerca de todos. Y este que está llegando al final y que está corriendo como, bueno, como un volador. Sobre todo esta última como un volador, parte. pero que no va a mejorar en tantísimo el tiempo de Sver en la línea de meta, porque ahí le han cogido desde muy lejos todavía en la referencia de la cámara fija de línea de meta, y fíjense que está ahora un minuto más o menos de llegar del tiempo de Bettesberg, que es el mejor, el del corredor suizo, con 55.43, y vamos a ver en qué tiempo se nos coloca Lance Armstrong, que tenía, pues concretamente 18 segundos de ventaja sobre Zberg en la última referencia. Tenía Armstrong 18 segundos de ventaja y vamos a ver con cuánto llega a la línea de meta. Pues yo creo que por ahí va a andar, ¿eh? La verdad es que Lance Armstrong en esta última parte le venía mejor, ¿no? Y viene totalmente lanzado y mira, ahí ya se ve 250 metros. Sí, 200 metros, pero bueno, va a mejorar el tiempo, pues eso, en menos de medio minuto. Sí, 18, 20 segundos. 20 y pocos segundos. Es decir, que más o menos con respecto a Bettesberg se va a mantener esa misma referencia. El repecho es importante, hay que tenerlo en cuenta y en consideración.
Armstrong mejor tiempo, solo 14 segundos y 717 milésimas mejor que el de Bettesberg, el corredor suizo, que ha ido bastante más en la segunda parte de la carrera, en los puntos de cronometraje posteriores al primero, porque no había aparecido en el primero prácticamente, y ya aparecía en el tercero muy bien, aparece en el tercero muy bien situado, quinto, en espera de que pasen los últimos 4 corredores en tomar la salida. Los que, bueno, de ellos, Abraham Olano, al que volvemos a ver en imagen, está consiguiendo el mejor cronometraje en el segundo de esos puntos intermedios. De nuevo ahí manteniendo siempre esa postura típica en él, viene acoplado a la bicicleta, en ese pedaleo que yo le veo siempre una frecuencia muy típica en él, o sea, no se le ve ni que vaya muy atrancado ni nada, que es importante, ¿no? La llegada ahora de Kimov. Como ya veníamos diciendo, pues ahí va perdiendo bastantes segundos, sigue perdiendo 44 segundos con respecto a Mauri, que es más o menos lo que perdía en el anterior, pero el anterior perdía un poquito menos, perdía 38 segundos con referencia a Melchor Mauri, ahora 44, y Sergei Gonchar, que con Abraham Olano y Chris Borman son los que faltan por pasar por ese tercer y último punto de cronometraje, bueno, tercer y penúltimo, ¿no? Porque el último es el definitivo ya, cuando se llega a la línea de meta. Ahí le tienen a Melchor Mauri, que va a afrontar el repecho. A ver, qué vemos de él en el repecho. Se le ve con el plato pequeño ya para no clavarse en ningún momento y adaptarse lo mejor posible a esta ascensión, que como tú decías, aquí puede estar muchas cosas, sobre todo con las diferencias tan pequeñas que hay entre los primeros. Son tan poquitos segundos. Ahí sube un piñón, siempre hay acoplado la bicicleta de los dos lados para poder mover la bicicleta, para poder dar una mejor movilidad y todavía no clavarte demasiado. Al principio hay que comenzar un repecho, cuando es tan duro, comenzarlo un poquito ligero de desarrollo y luego poco a poco ya el mismo repecho te va perdiendo esa velocidad. Ahí sigue subiendo y ya poco a poco yo creo que ya tratará de ir aguantando el desarrollo que lleve en estos momentos de carrera para mejorar su rendimiento. Sabemos que en el plato lleva 41, pero ¿hasta cuántos dientes puede meter en los Son 9, pero no sé, aquí ya variará. Normalmente yo creo que llevará el piñón más grande, será el de 19 dientes. Sí, yo creo que sí. Pero normalmente el 19 lo dejas ahí con un poquito de reserva. Dices, tengo que hacerlo con el 17 o el 18, y el 19 es por si ya te quedas clavado antes de hundirte, pues es cuando echas mano de él. Y yo creo que eso, Adán todavía no ha echado nunca... Bueno, la verdad es que no se lo ve tan atascado como a otros. No, lleva muy buena cadencia, o sea, y además aquí ya se ve aquí termina, pero sigue todavía picando hacia arriba, pero yo creo que ha hecho una muy bonita ascensión. A ver, que lo oímos. Ahí se le ve cómo está vibrando también desde el coche de la selección española. A mí me han parecido en algunos casos que era Rodríguez Magro, pero no lo sé, la verdad es que no estoy muy seguro. Rodríguez Magro, es Luis Luengo el que iba de mecánica, asomado a la ventana, y podría ser... Aquí no se corresponde la imagen con el sonido, porque el que está pasando es Chris Borman, y no creo yo que le griten en español, claro. Chris Borman, que se está yendo muy lejos, se ha ido más de un minuto y 2 segundos de Melchor Mauri, y se ha ido pues al puesto 14º en ese lugar. Atención, que este es el próximo que pasarán por el siguiente punto de cronometraje, el que acabamos de ver pasar a Chris Borman. La verdad es que tiene que estar muy cerquita a Abraham Olano, porque tiene que estar un minuto mejor que Borman, salió a 2, con lo cual le tiene que faltar muy poquito para llegar. Atención, que va a llegar Abraham mejorando el tiempo de Melchor. Atención, que tenemos a los dos españoles colocados para el oro y para el plata. Abraham Olano, que va a lograr mejorar en 26 segundos y 367 milésimas el tiempo de Abraham Olano. Está como Armstrong aproximadamente Melchor, ya lo saben, con solo 40 segundos de ventaja, 40 centésimas de ventaja sobre Armstrong en ese lugar, y por la referencia anterior, pues bueno, Gonchar tampoco tiene que estar demasiado cerca, estaba 11 segundos, con lo cual Gonchar también evidentemente es un hombre peligroso. Y seguimos escuchando los gritos a Mauri. Y haciendo referencia de Olano, en esos 10 kilómetros ha marcado una referencia importantísima, ha metido un hueco que ha hecho y hará mucho daño sobre todo a sus rivales. Y bueno, aquí habrán Olano, Melchor Mauri ya jugándose esa medalla. Sí, esta parte final es la que menos curvas tiene, es donde teóricamente pues mejor les puede ir tanto a Melchor como a Abraham, sobre todo quizá a Abraham, ¿no? En esa parte final de la carrera, que como ven siempre son ir hacia arriba en muchísimos sitios, no es una contrarreloj como hablábamos al principio de esta transmisión hace ya un buen rato,
para superespecialistas del tipo de Gonchar, de Borman, incluso teóricamente tampoco para Olano, ¿no? Pero claro, Olano es que está fenomenal y qué maravilla en un campeonato del mundo en Holanda que las imágenes vayan de Olano a Mauri, de Mauri a Olano, porque son los dos mejores tiempos en los diferentes puntos de cronometraje. Está bien, ¿eh? Yo creo que es Marco el que está gritando ahí, ¿eh? Me da a mí la impresión, el seleccionador de sub-23. Melchor va muy bien, ¿eh? Melchor yo le veo muy bien a controlar la bicicleta. Llegar, ¿eh? Atención a Melchor que va a llegar. Venga, Melchor. Tiene que mejorar el tiempo de Armstrong. Solo tenía 39 centésimas de ventaja en el anterior punto de cronometraje. Solo 39 centésimas de ventaja. Venga, 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 Melchor. Los gritos de Luis Vengo, de Jesús Rodríguez Magro desde el coche detrás de Melchor Mauri, que tiene que marcar el mejor tiempo. Venga, Melchor, que te queda un poco para llegar hasta la línea de meta. Va a marcar el mejor tiempo. Y también atención a Melchor Mauri, mejor tiempo. Le ha metido en 10 kilómetros casi 20 segundos a Armstrong. Casi 20 segundos. Bien, Melchor. Le ha metido a Lance Armstrong. Mejor tiempo para Melchor Mauri. 19 segundos menos. Y aquí está el otro español. Qué bonito, de Olano a Mauri. Bueno, de momento la medalla para Melchor yo creo que no se le va a escapar. Se la va a quitar ya. Hombre, Lance Armstrong estaba, pero ya una vez que la ha superado yo creo que... De los que quedan por llegar, Petzel había perdido ya bastante, ¿no? Petzel estaba a 15 segundos. Pero es que no solo eso, sino es que ha hecho un final, ha subido el repecho y ha seguido... El repecho se le notaba, mejor que muchos, ¿eh? Vamos a ver luego, pues a lo mejor Gonchar está a 28 segundos de Olano, 28 segundos de Olano, pero solo está a 2 segundos de Mauri, ¿eh? Perdón, porque está solo a 2 segundos. Bueno, pero hay 3 medallas. Bueno, pero no, yo quiero lo de la plata, hombre. Aquí se tiene que dar lo de Colombia. Pero yo te digo que... El muro es mejor para Mauri que para Gonchar, ¿eh? El muro es mejor para Mauri que para Gonchar. No, porque además le ha hecho la subida muy buena y además se ha visto que le ha quedado energía, sobre todo en ese llano, porque no es normal tampoco que un hombre como Lance Armstrong, que la estaba haciendo también la contralóceda en tan poca distancia, 20 segundos. Eso es que Melchor, como se le ha visto al final en esa recta de meta, en el muro se le ha visto espléndido. Y por eso digo, muy difícil será que puedan hacer esa ascensión, ese último tramo más rápido que Melchor, ¿eh? Pero vamos a ver, no vamos a lanzarnos demasiado. La verdad es que el oro y la plata están a un paso y simplemente Sergei Gonchar es el hombre que se puede meter entre ellos. Esperemos que por la buena actuación que tienen los españoles y sobre todo porque yo creo que se lo merecen, porque son de casa y vamos a porque se lo merecen aunque no sean de casa. Sí, sobre todo yo soy muy seguidor siempre de Melchor, lo he sido y bueno, me apetecería que por fin, ya que el oro yo creo que es para este hombre, para Abraham Olano por lo menos, que la plata la consiga. Ya comentábamos el año pasado que en la etapa de línea él mismo estaba con mucha rabia porque decía, ¿cuándo se me va a presentar a mí la oportunidad de conseguir medalla en un mundial? Bueno, pues tal vez hoy ya la consiga. Pues en ello están, para ello están luchando los dos. Melchor, que ya ha acabado y tiene el mejor tiempo, y la medalla pues prácticamente a su alcance. Ya no va a ser batido por Uwe Petzel, con lo cual pues vamos eliminando rivales, aunque ya por lo que se veía daba esa impresión. Tampoco el siguiente que llega a la línea de meta, que será Kimov, va a batir o se agarra con coche en la parte final o no puede batir el tiempo tampoco de Melchor Mauri. Y Olano, que es el que sí está en condiciones de batirlo, porque Gonchar tampoco. El miedo para el tiempo marcado por Sergei Gonchar, que para Olano parece que no será rival, pero está solo a 2 segundos de Melchor Mauri en el punto de cronometraje último al que hemos hecho referencia. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. La llegada de Chris Gorman al repecho. Ahí se ve, pues desde luego ese minuto que lleva perdido, yo creo que va a ser así, se va a ir manteniendo en todo momento, sobre todo sobre Melchor Mauri, aunque este hombre necesita la moral, la confianza de estar luchando ya por la medalla, y lógicamente cuando te dan referencias ya tan lejanas, pues ves que esa victoria se escapa una vez más para un corredor que, siendo tan especialista, realmente los compromisos importantes, quitando en ese mundial contra Lo en Sicilia, ha estado de cerca pero nunca ha conseguido luego cumplir con esa victoria. El repecho para Olano también, ¿eh? Ahí va a llegar, recuerden, en la meta mejor tiempo Melchor Mauri, ha rodado 47 kilómetros 317 metros por hora de promedio. El segundo mejor tiempo a 19 segundos para Armstrong, el tercero a 29 para Petzel. Ellos son oro, plata y bronce de momento, por llegar a la línea de meta Kimov, Forman, Olano y Gonchar. Vamos a ver a Abraham Olano si no se le atasca esta subida. La verdad es que tiene una ventaja relativa incluso para ceder aquí un poquitín de tiempo, pero bueno, yo le veo subiendo bien también a Melchor Mauri, le veo subiendo bien ahí, perdón, también como a Melchor Mauri quería decir,
no tan bien a Melchor Mauri, no, tan bien como a Melchor Mauri no. No, yo está sé, subiendo un poquito más atascado que Melchor. Melchor ha subido de eso de chapó, cuando ves que las piernas te responde, ha sabido regular. Tener paciencia cuando tienes que afrontar el repecho, también está ¿no? teniendo Abraham, ¿eh? Hombre, paciencia también está teniendo, que está subiendo y ahora mejor que hace un momento, ¿eh? Sí, sí, es que no hay que cebarse nunca en este tipo de repecho porque te puedes hundir. Ahí ha querido meter plato grande y ahí le ha costado un poquito salir. Que es el que se asoma, un Zue que ya a su lado, y detrás Carlos Vidales, el mecánico de Banesto, y yo le vi peor empezar que llegar, ¿eh? Le vi peor empezar el repecho que llegar a la parte final como está llegando ahora Abraham, ¿eh? Es que según ha querido meter plato todavía sin haber terminado prácticamente el repecho y ya me querido meter plato como lo ha hecho, es que Abraham Olano tiene muy buenas sensaciones y ve que las piernas le están respondiendo y por eso ha querido abusar un poquito más y tratar de dejar más clara todavía su victoria respecto a sus rivales. No meter el máximo tiempo posible, porque un contralor, las características de Abraham Olano, cuando ve que tiene la medalla también te apetece machacar un poco, ¿no? Meter más referencias que te da un poquito más orgullo. Disfruta de la el que siempre pierde por un segundo tenía que querer ganar solo por un segundo, hombre, para fastidiar. Bueno, Kimov no jugaba para ganar, ha llegado a 1.10 en la séptima plaza. A partir del sexto, que sigue siendo Michael Sandstad, el danés, que yo creo que es la gran sorpresa, porque los demás, Mauri, Armstrong, Petzel, Botters, eran hombres que contaban para conseguir la victoria, pero Sandstad probablemente está siendo la gran sorpresa de este mundial con esa sexta plaza, que al final va a ser la octava, porque de los que faltan por llegar, por lo menos, tanto Abraham Olano como Sergei Gonchar le van a mejorar, y probablemente incluso Borman también. Vamos a ver el tiempo de Gonchar, que está ya llegando a ese repecho, y ahí probablemente tenga que estar la medalla de Mauri, es decir, la medalla de plata de Mauri, en que Gonchar se atasque un poquitín más en esa subida de lo que se atascó Melchor, y esos 2 segundos que Melchor tenía de ventaja en la referencia anterior no cedan, no bajen, y en la línea de meta, en la que, como decía Pedro, acabó fenomenalmente bien Melchor Mauri, pues podamos ver que no recupera Gonchar esos 2 segundos perdidos. Y Abraham Olano en el último kilómetro que va como una moto, efectivamente, va como una auténtica moto, era el gran candidato para todos para ganar, y así está a punto de alcanzar al hombre que ha salido antes que él, que no es ni más ni menos que Chris Borman, ¿eh? Así es, y sobre todo yo creo que va a incluso ampliar todavía más ventajas sobre sus rivales. Lo que tiene que ser esto para él, ¿no? Lo que tiene que ser, digo, para él. Sí, ya Chris Borman, yo creo que estará ahí, no creo que le va a coger, porque aunque hay la cámara de televisión... Está con un teleobjetivo y acerca más la cima. Parece que está muy cerca, pero pero... está muy cerca, ¿eh? O sea, está pues a 30 segundos como mucho, vamos. Menos. Le va a meter minuto y medio, minuto 40, le va a meter a Chris Borman, que no está, vamos, nada mal para Borman, que fue tercero detrás de Miguel y de Abraham en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Ahí entonces Abraham Olano, la verdad es que a Olano le faltaba también un oro en esto, porque fue plata en el 95 detrás de Miguel, plata en el 96 en los Juegos Olímpicos detrás de Miguel, en el 97 llegó prácticamente descentrado y sin querer correr la contrarreloj de Lugano, y no estuvo el año pasado, por lo que todos sabemos, tras su abandono en la Vuelta a España en el Campeonato del Mundo de San Sebastián, donde sí que tenía ganas para el oro. Atención al tiempo de Abraham, que va a mejorar el tiempo de Melchor, que es el segundo, en 37 segundos y 470 milésimas. Mejoró, es decir, le ha metido otros 11 segundos a Melchor en los últimos 10 kilómetros, yendo como iba Melchor. O sea, que Abraham ha hecho un carrerón para la historia, ha hecho Abraham Olano en esta parte final también de la carrera. Bueno, pues ahí se va a esconder de todos esos que les persiguen, y la llegada solo falta la de Gonchar, porque también llegó, como he visto en Borman, a 1.50 de Abraham Olano. 1.50 le ha metido a Borman. Olano y Mauri, oro y plata. Vamos a ver si Gonchar, que está también llegando, que es el que falta por acabar, no recupera esos segunditos que tenía perdido. Yo veo mejor rodando vi mejor rodando a Melchor Mauri que a Sergei Gonchar, pero ya hemos dicho varias veces que lo de este hombre no se sabe, porque va a ir dando cabezazos y nunca se sabe de qué es capaz. Bueno, este es el medalla de oro de los Juegos de los Campeonatos del Mundo de Valkenburg en la prueba contrarreloj. La sonrisa le ha aparecido en los labios, a pesar de que le cuesta muchas veces sonreír a Abraham Olano, que ahora va en sentido inverso, yo no. A ver, que ya le van a meter ahí en el podium, le van a meter ahí ya cerquita del podium, porque esto no se lo quita nadie. Abraham Olano no se lo quita nadie, solo se lo puede quitar Gonchar, pero Gonchar no se lo va a quitar a Abraham. Gonchar podría, espero que no, y cruzamos los dedos para ello, quitarle la plata a Melchor Mauri. Solo tenía 2 segundos de ventaja Melchor en el kilómetro 37, cuando faltaban unos 6 aproximadamente para el final, donde Melchor ha volado en esa subida al muro de Cauber, y en los 2 kilómetros que restaban hasta el final de la meta. Ahí está la pancarta que indica los últimos 1000 metros para Sergei Gonchar, y vamos a ver el tiempo que realiza el corredor ucraniano
en este último kilómetro, donde Abraham Olano ha rodado casi a 60 kilómetros por hora cumpliendo estos últimos metros. La verdad es que el promedio es fenomenal, además el de Abraham casi de 48 kilómetros por hora, 47.859 kilómetros por hora ha hecho Abraham Olano para un recorrido de 43 kilómetros y medio. La verdad es que es, bueno, fenomenal, con un recorrido difícil, con el suelo mojado, con muchísimas curvas, no había nada a favor, solo eran subidas, y Gonchar que no va a batir a Mauri, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que ha cedido, porque le quedaría medio minuto y no creo yo que medio minuto, le quedaría 25 segundos ahora para hacer 60 por hora al último kilómetro, y eso es correr mucho, y aún así estaría justito al lado del tiempo de Melchor Mauri. Vamos a ver los últimos metros ya para Sergei Gonchar, que bueno, Melchor Mauri plata, Melchor Mauri medalla de plata, Abraham Olano medalla de oro, Sergei Gonchar no va a batir ya a Melchor Mauri, que es plata. Va a ser Armstrong bronce, lo va a ser Gonchar. Yo querría que lo fuera Armstrong, pero lo va a ser Gonchar. Lo va a ser Gonchar, oro y plata Olano, y Melchor Mauri, bronce para Sergei Gonchar. No se puede pedir más, el éxito al 100% en este campeonato del mundo. Bueno, algunos querrían que hubiera sido primero Mauri y segundo Olano, pero bueno, eso ya aquí es la selección española de ciclismo, y como sucedió en los Juegos Olímpicos, en los Campeonatos del Mundo de Colombia en el 95, entonces ganaron una vez Indurain y otra Olano, y aquí ha ganado primero Olano y segundo Mauri. Mauri ha conseguido eso por lo que ha luchado toda su vida, que es conseguir una medalla en unos campeonatos del mundo. Atención, apréndanse esto para siempre. Esto es para la historia. Olano primero, 54-32-13, a un promedio de 47 kilómetros 859 metros por hora para 43 kilómetros y medio de la carrera. Segundo, Melchor Mauri plata, 37-47. Tercero, Sergei Gonchar a 47-72. Cuarto, qué pena podía haber sido tercero, Lance Armstrong a 56-73. Quinto, Uwe Petzl, el que quedó detrás de